las cosas hasta dónde van. Bueno, en primer término, saludar pues el debate de la senadora Marisa Martínez. Pienso que es bien importante y es oportuno, creo además que lo preparó cuidadosamente, estudió pues el caso con la información disponible. Yo me inclino a estar de acuerdo con la preocupación de Marisa, o estoy de acuerdo con lo que dice la senadora, que es finalmente asumir el punto de vista de la CARDER, que es pues una autoridad en estos asuntos, y de la Contraloría General de la República, que también pues tiene medios suficientes para analizar estas cosas, en el sentido en que falló la prevención. Voy a dar un par de razones a mi juicio de por qué pienso que eso es lo que terminó ocurriendo. Bueno, el primer hecho grueso es que no se pudo advertir que lo que pasó iba a pasar. Sí, ese digamos ya es un hecho grueso. Ahora la pregunta es, ¿se podía precaver lo que iba a pasar? ¿Se podía advertir? ¿Se tomaron las medidas suficientes para hacerlo? Ese es un poco, digamos, el debate. Y aquí hay una cosa que hay que señalar, y es esto que es importante que se aclare. O sea, lo que es imperceptible es la velocidad del movimiento, ¿sí? En estos fenómenos de reptamiento, de reptación, ¿sí? Pero el acumulado no es imperceptible, ¿sí? Lo mostró el doctor Javier Gutiérrez en las fotos. Sí, es decir, 6 centímetros al año de movimiento, es probable que uno pues, o sea, uno no ve que se le esté moviendo la tierra como se le mueve, no sé, cualquier cosa, un carro, pero 6 centímetros y 6 centímetros y 6 centímetros en 10 años son 60 centímetros, eso sí es perceptible, y ese fenómeno sí se puede saber que está ocurriendo. Sí, este es un asunto clave en la discusión, sí, bueno. Es evidente por las fotografías que vimos que es una zona inestable, tiene un fenómeno de deslizamiento grande en la parte de arriba de donde se presentó el rompimiento, o sea que es una zona, pues digamos, digna de ser tenida en cuenta cuidadosamente. Digna además de ser tenida en cuenta cuidadosamente por otra razón, porque es una zona que por su geografía, ¿sí? por la vertiente que se genera, lleva a que si el oleoducto se rompe en el punto donde se rompió, va a terminar amenazando en materia grave una zona que está poblada. No es lo mismo el análisis de riesgo cuando yo tengo un riesgo en un potrero inmenso donde si se rompe el tubo, pues si mucho hay daños, digamos, a la fauna y a la flora, al caso como este, donde eso que sucedió en un análisis de riesgo, era bien posible pensar que se podía generar ese incendio. Es decir, un derrame en ese punto se va por esa quebrada y encontrar un punto de calor es más o menos inevitable, o sea que el riesgo de explosión como se presentó también era bien grande. Luego, era importante que Ecopetrol tuviera en cuenta esas realidades, porque en este asunto de los riesgos, pues hay como es colores, ¿no? Con riesgo amarillo, riesgo naranja, riesgo rojo, no sé qué, que es una manera de decir que en el análisis de riesgo, pues deben, digamos que hay situaciones en que un riesgo es tolerable, pero hay situaciones en que ese mismo riesgo no es tolerable. Es una cosa que se discute mucho en sísmica, ¿no? Entonces, un hospital no puede tener el nivel de riesgo que sí puede tener la casa de un particular en un momento dado en su estructura, porque si la casa de un particular se daña es muy grave, pero si se daña después de un temblor o en un temblor un hospital, pues es gravísimo por todas las implicaciones de eso. Y en este caso ahí estábamos hablando de un punto con todos los niveles de riesgo. Pero además hay un hecho que a mí me llama poderosamente la atención, es que ya los propios sistemas de prevención de Ecopetrol habían detectado la tensión que se había generado en la tubería. Y si la tubería se estaba tensionando es porque ahí estaba habiendo un fenómeno que generaba esa tensión. Entonces Ecopetrol destapó el tubo, hizo algunas cosas en la obra, pero la prueba de que fue insuficiente lo que hizo fue lo que pasó. Entonces la pregunta es, ¿se hizo lo suficiente? ¿No se hizo lo suficiente? Mi percepción es que no se hizo lo suficiente. Es decir, ese era un punto que había que montarle vigilancia, había que haber hecho estudios cuidadosísimos hasta dónde ese problema de reptamiento se estaba complicando, pero además en un momento de agudo invierno. Y todos sabemos que estos movimientos de la masa, ¿cierto?, del suelo están vinculados con el invierno, o sea que uno por lo menos diría que hubo poca vigilancia. Sí, y en esto Ecopetrol tiene que actuar con generosidad.
A esto hay que gastarle plata duro, mucho más que la que le están gastando, porque es evidente que están pasando cosas. El número de eventos que llaman 24 en los últimos años empieza a ser una cosa importante. Los casos del Pamplonita ya van 2 rupturas de ese oleoducto en 5 años. En un punto, o sea, ahí digamos que se ha contado con una suerte, pues, como de bobos, que digo yo. ¿En qué sentido? En que no se ha logrado, no se ha alcanzado a filtrar el crudo por entre el oleoducto de Cúcuta. Porque el día en que eso pase no me quiero ni imaginar el calibre del lío que resulta ser resolverlo. Pero no se ha filtrado, no por la acción de Ecopetrol, sino porque los del acueducto han tenido la suerte de poder cerrar las válvulas, digamos, antes de que llegue el crudo. O sea que estamos hablando de cosas que están sucediendo muy complicadas. Dice la senadora Marisa que no se están cumpliendo los tiempos mínimos en que se deben hacer cierto tipo de acciones de prevención. Por supuesto que sobre esto tendrán que terminar sentando veredictos las autoridades y los organismos de control, que son los que tienen que tomar al final la decisión, y estarán haciendo pues las investigaciones cuidadosas de índole técnica que hay que hacer, porque este es un problema de muy buena medida de la técnica, por supuesto que sí. Pero de entrada uno sí diría que como se están poniendo las cosas hay que aumentar la vigilancia, y pienso que hay que pensar en mover poliductos. Es decir, porque muchas de esas redes se tendieron en momentos en que el país tenía un tipo de urbanización, hoy hay otra situación de urbanización. No es lo mismo un tubo de estos pasando por entre una zona poblada que una despoblada, como ya lo mencioné, y es probable que a Ecopetrol le toque darse la pela y gastarse un poco de plata larga para mover definitivamente tubos, sí, porque es intolerable tenerlos, porque el riesgo siempre está allí, riesgos de distinto tipo, no solo, digamos, de deslizamiento, riesgos sísmicos hay en este país, de acciones en contra del propio tubo, etcétera, etcétera. Luego, en ese sentido va a tocar que trabajar, ¿no? Dos Quebradas debe servir, como se ha dicho aquí, como una especie de punto de rompimiento de la lógica y de la atención que se le ponga a este asunto, porque estamos hablando de un problema bien complicado. 33 muertos creo que es la cifra, pues ya es una cifra escalofriante, ¿cierto? Más todas las desgracias que resultan ser definitivamente irreparables. Por último, quiero aprovechar el momento para hacer menciones de 2 cosas, ¿no? Una, me acaba de llegar una carta de ciudadanos de Boyacá, muy preocupados, señor ministro, por unas labores de exploración que se están haciendo cerca de la laguna de Tota, de exploración petrolera, que afecta a los municipios de Tota, Cuitiba, Isa, Pesca, Firavitoba y Sogamoso. Pues un impacto ambiental grande en labores de exploración, de sísmica, etcétera. No voy a entrar pues a detallar el asunto porque no es el momento del tiempo, pero cumplo con mi deber de transmitir la preocupación de la ciudadanía, y planteo un tema que pienso que cada vez más se va a tener que volver un problema de debate. Este es un país que en algunas de sus áreas está densamente poblado, territorios que tienen vocaciones, ¿sí? Y en los cuales el Estado no puede simplemente, que porque es el dueño del subsuelo, entonces imponerle al suelo lo que se le dé la gana, ¿sí? Todo un debate. Sí, bueno, el subsuelo es del Estado, pero el suelo es de la gente, y la gente vive sobre el suelo, no vive en el subsuelo, ¿sí? ¿Cómo se va a atender lo que uno podría llamar las licencias sociales? Sí, yo recuerdo hace poco un caso de todas las fuerzas vivas del Quindío, todas, absolutamente todas, de todos los sectores políticos, y llegaron a la conclusión en un evento grande que ellos consideraban que el Quindío debía ser un departamento libre de gran minería, porque consideraban que ese era un departamento que debería ser especialmente cuidadoso con el medio ambiente. A mí me parece que esa es una decisión bien respetable. Ahora se podrá debatir, sí, pero de todos modos, digamos, si algún derecho tiene que tener la gente es a decidir en qué territorio quiere vivir, si en un desierto, si en una zona cafetera, si en un sitio de un tipo, de otro tipo, etcétera, etcétera. O sea, que haya una contradicción grave. El lío ambiental, yo por eso lo mencioné ahora, de los llanos orientales, parece que viene creciendo. Lo de Casanare, se vienen planteando muchas cosas, hay agudos roces ya, o enfrentamientos incluso, entre los propietarios del suelo, que son ganaderos, agricultores, no sé qué, es cierto, y
el subsuelo de la nación y las cosas que están imponiendo en sísmica, en oleoductos, que dañan en materia grave los derechos de los ciudadanos. Ahí se ha denunciado en estos días daños graves, digamos, de pérdidas de agua por túneles hechos para mejorar el negocio de la hidroeléctrica de La Miel. Eso está generando en el oriente de Caldas un problema grave, porque las aguas por el tubo, por el túnel que se hace, las aguas superficiales se desaparecen. Entonces ha dicho, no, pues compré fincas y no importa que las fincas se vuelvan un desierto, pero pues las fincas de encima y todo el conjunto de la geografía, ¿qué pasa con eso? O sea, que hay todo un problema que el país va a tener que mirar con detenimiento. Yo he dicho desde hace mucho rato, yo no me opongo a que haya minería en Colombia, incluyo ahí el petróleo, ¿sí? Pero si hay que mirar cómo va a ser, porque también me he inventado un poco una frase que dice minería sí, pero no así. Porque además hay que echarle ojo a esto puede terminarse volviendo intolerable para las comunidades, inaceptable. Es decir, hay pleitos ya en países vecinos, en donde lo que se están mostrando los hechos son ese tipo de contradicciones. Luego, lo sensato es mirar estas cosas con detenimiento. Probablemente a esto va a tocar hacerle otro día un debate, pero lo planteo desde ya. Este caso de Boyacá, que me comunican hoy casualmente, y el caso de Casanare, que está saliendo en la televisión en todas partes a cada rato, pero además porque tengo entendido que la geología de los llanos orientales, en lo que tiene que ver con los acuíferos, es muy distinta a la del Magdalena Medio, ¿sí? Y entonces los impactos en las aguas subterráneas, que finalmente son impactos en las aguas superficiales, son bastante más complicados que las de la zona del Magdalena Medio. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde se está atendiendo con rigor o se está explotando y explorando lo mismo que se ha explorado eternamente en este país en otras cuencas? Pero esa tiene unas realidades que hay que mirar con detenimiento, ¿sí? Porque lo que he alcanzado a leer y escuchar al respecto, pero eso es lo que quiero mirar con más detenimiento, porque apenas, digamos, me estoy empezando a asomar en el fenómeno, es que allí hay un problema, ministro, de proporciones bien complicadas, que hay que ponerle el pecho, como se dice, a la brisa y discutirlo públicamente, y que los especialistas digan de qué es de lo que se trata, porque si explotamos los llanos orientales, pero eso termina volviéndose una especie de desierto, ¿sí? O por lo menos se desertifican áreas importantes, o bueno, se producen impactos ambientales graves, ¿cuál es el negocio que estamos haciendo? Es decir, el petróleo algún día se acaba, y el país es el que no nos puede acabar, y la agricultura no se nos puede acabar, y el agro y toda la geografía nacional no se nos puede acabar. Termino reiterando pues mi saludo al debate de la senadora Marisa Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Senadora